Existe un momento en la vida en que te das cuenta de que pasar toda la vida fingiendo ser otra persona ya no vale la pena. Para mí, ese momento llegó en una tarde calurosa de junio en Monterrey, cuando miré a los ojos de Sofía y supe que no podía seguir mintiendo. No a ella, no a mí mismo, y definitivamente no a una familia que nunca logró entender por qué yo era tan diferente. Mi nombre es Diego, tengo 23 años, y durante toda mi vida aprendí el arte del enmascaramiento social. ¿Saben lo que es eso? Es cuando eres neurodivergente, cuando tu cerebro funciona de manera distinta a la mayoría de las personas, pero aprendes a ocultarlo para encajar, para no incomodar, para no decepcionar. Es una actuación constante, agotadora, dolorosa. Y estaba a punto de descubrir que el amor verdadero no combina con máscaras. Monterrey siempre ha sido una ciudad de contrastes para mí. Las montañas que rodean la metrópoli parecen abrazar la ciudad, pero a veces sentía como si fueran paredes que me aprisionaban. El calor seco del desierto, que para muchos es solo clima, para mí era una constante sensorial que necesitaba procesar conscientemente todos los días. Las calles concurridas, el ruido del tráfico, las voces mezclándose en un español rápido, todo eso creaba una sinfonía caótica que mi cerebro autista procesaba de manera intensa, pero que había aprendido a esconder detrás de sonrisas forzadas y conversaciones superficiales. Crecí en una familia tradicional de clase media alta en Monterrey. Mi padre, Roberto, es ingeniero en una de las grandes empresas de la ciudad. Mi madre, Carmen, es profesora universitaria. Ambos son personas inteligentes, bien intencionadas, pero que nunca lograron entender por qué su hijo mayor era tan extraño, porque necesitaba rutinas tan rígidas, porque ciertas texturas de ropa me hacían llorar cuando era niño, porque sabía tanto sobre dinosaurios a los 7 años que impresionaba a los adultos, pero no lograba hacer amigos en la escuela. El diagnóstico llegó tarde, a los 18 años, cuando una psicóloga en la universidad finalmente puso nombre a lo que siempre supe que era diferente en mí, trastorno del espectro autista. Pero para mi familia, diagnóstico o no, la expectativa seguía siendo la misma. Yo debía ser normal, tener una novia apropiada, seguir los planes que ellos habían trazado para mi vida. Y fue precisamente contra esas expectativas que me enamoré de la persona más improbable posible. Sofía Martínez era todo lo que mi familia esperaría que evitara. Hija de una familia de inmigrantes brasileños que se estableció en Monterrey hace 15 años, traía consigo la alegría contagiosa y la espontaneidad que caracterizaban su herencia cultural brasileña. Trabajaba como asistente social en una ONG que atendía a familias de escasos recursos en la periferia de la ciudad, era apasionada del samba y el forró, hablaba portugués y español con la misma fluidez, y tenía una manera de ver el mundo que era pura, auténtica, real. Nos conocimos en la universidad, durante un proyecto interdisciplinario sobre inclusión social. Yo estudiaba ingeniería en sistemas, ella estaba terminando psicología. Desde el primer día, Sofía tuvo una forma de mirarme que era diferente. No con lástima, no con extrañeza, sino con curiosidad genuina. Cuando yo entraba en mis periodos de hiperfoco durante las reuniones del proyecto, hablando rápidamente sobre sistemas de bases de datos o patrones de programación, ella no ponía los ojos en blanco como los demás. Ella hacía preguntas, quería entender, parecía genuinamente interesada en el funcionamiento de mi mente. Lo que comenzó como una colaboración académica lentamente se transformó en algo más profundo. Sofía tenía esa capacidad increíble de crear espacios seguros a su alrededor. Cuando estábamos juntos, sentía que podía bajar un poco la guardia, que no necesitaba monitorear cada expresión facial, cada tono de voz, cada movimiento corporal para asegurarme de parecer normal. Con ella, podía mover mis manos cuando estaba ansioso, podía hablar de mis intereses especiales por horas, podía ser honesto sobre cuando los ambientes sociales me sobrecargaban. Pero esa autenticidad tenía un precio. Cuanto más tiempo pasábamos juntos, más notaba cómo nuestra conexión era vista por los demás. Las familias de ambos lados empezaron a expresar preocupaciones. Mi madre, Carmen, hacía comentarios sutiles pero cortantes sobre cómo Sofía era muy intensa, muy diferente a nosotros. Mi padre cuestionaba si no debería enfocarme más en los estudios y menos en distracciones.
Por parte de la familia de Sofía, las preocupaciones eran distintas pero igualmente dolorosas. Les preocupaba si yo sería capaz de cuidar bien de su hija, si mi neurodivergencia no sería una carga para ella. Durante meses viví esa dualidad torturante. Cuando estaba con Sofía, me sentía más yo mismo que nunca. Descubrimos que podíamos tener conversaciones de horas sobre temas que nos fascinaban, que ella apreciaba mi forma directa de comunicarme, que mi necesidad de rutinas en realidad creaba una sensación de estabilidad que ella encontraba reconfortante. Ella me presentó la música brasileña, y descubrí que los ritmos complejos del samba tenían un sentido matemático para mi cerebro que me tranquilizaba. Yo le presenté el mundo de la programación, y ella quedó fascinada con la lógica pura y la posibilidad de crear orden a partir del caos digital. Pero cuando volvíamos a nuestras vidas normales, a las expectativas familiares y sociales, sentía el peso aplastante del enmascaramiento regresar. En reuniones familiares, volvía a ser el Diego performático, el que sonreía en el momento justo, que hacía pequeñas charlas sobre temas que no me interesaban, que ocultaba cualquier señal de que mi cerebro funcionaba diferente. Era agotador. Era insostenible. Y me estaba matando por dentro. El punto de quiebre comenzó un jueves de agosto. Sofía y yo caminábamos por el centro histórico de Monterrey, tratando de aprovechar unas horas juntos antes de regresar a nuestras responsabilidades familiares. El sol de la tarde creaba sombras largas en las calles coloniales, y el ruido de la ciudad disminuía poco a poco. Nos detuvimos frente a la Catedral Metropolitana, y Sofía tomó mi mano. Diego, dijo, su voz cargada de una tristeza que no esperaba, estoy cansada de escondernos. Estoy cansada de fingir que lo que sentimos el uno por el otro no es real, no es importante, no vale la pena luchar por ello. Sus palabras resonaron dentro de mí como una campana. Sabía exactamente lo que quería decir, porque yo sentía lo mismo. Estábamos viviendo nuestro amor en las sombras, en momentos robados, siempre mirando por encima del hombro para asegurarnos de que nadie nos viera juntos. Pero ¿sabes cómo van a reaccionar nuestras familias?, respondí, mi voz saliendo más baja de lo que pretendía. Ya dejaron claro lo que piensan de nosotros dos juntos. Mis padres creen que eres una mala influencia, una distracción. Tus padres creen que no soy capaz de darte la vida que mereces. Sofía dejó de caminar y se giró para mirarme. Sus ojos brillaban, no de felicidad, sino de una determinación feroz que había aprendido a reconocer y admirar. ¿Y tú qué piensas, Diego? ¿Qué piensas realmente, cuando quitas todas esas voces de tu cabeza y escuchas solo tu propia voz? Su pregunta me golpeó como un rayo. Porque la verdad era que, por primera vez en mi vida, tenía certeza de algo. Yo amaba a Sofía Martínez. Amaba su risa fuerte que hacía que otros voltearan a mirarla. Amaba cómo bailaba forró en su sala cuando pensaba que nadie la veía. Amaba cómo lograba que un niño traumatizado sonriera a través de su trabajo en la ONG. Amaba cómo me hacía sentir que ser diferente no era algo que debía ocultarse, sino algo que debía celebrarse. Pero admitirlo significaba confrontar no solo a mi familia, sino toda una vida de condicionamiento, toda una existencia construida alrededor del enmascaramiento, toda una identidad basada en ser quien los demás querían que fuera, no quien realmente era. Esa noche regresé a casa en una neblina emocional. Mi familia estaba reunida en la sala, viendo una telenovela, una escena doméstica normal que de repente me pareció sofocante. Mi madre comentó sobre cómo me veía distraído últimamente, y mi padre mencionó que había recibido una propuesta de empleo para mí en una empresa de un amigo de la familia. Una posición estable, respetable, que me permitiría sentar cabeza y encontrar una muchacha adecuada. Sentí una ola de náusea subir por mi garganta. ¿Esa era mi vida? ¿Ese era mi futuro? ¿Un empleo elegido por otras personas, una esposa aprobada por otras personas, una existencia entera moldeada por las expectativas de otros? ¿Y dónde quedaba Diego en esa ecuación? ¿Dónde quedaba la persona que realmente era debajo de todas esas capas de actuación y enmascaramiento? Subí a mi cuarto y me senté frente a la computadora, pero por una vez, ni siquiera la programación logró calmar mi mente. Tomé mi celular y empecé a escribir un mensaje para Sofía, luego lo borré. Lo escribí de nuevo, lo borré otra vez.
¿Cómo le explicas a alguien que la amas más que a cualquier cosa en el mundo, pero tienes miedo de elegir ese amor porque significaría decepcionar a todos los que siempre intentaste complacer? Fue entonces cuando recibí un mensaje de ella. No importa lo que decidamos, Diego, quiero que sepas que estos meses contigo han sido los más reales de mi vida. Me mostraste que el amor no necesita ser una actuación, que puede ser simple, honesto, verdadero. Gracias por eso. Ese mensaje me rompió y me reconstruyó al mismo tiempo. Me di cuenta de que Sofía no estaba hablando solo de nosotros dos. Estaba hablando de autenticidad. Estaba hablando de valentía. Estaba hablando de elegir quién realmente eres, incluso cuando esa elección trae consecuencias dolorosas. Pasé toda la noche despierto, caminando por mi cuarto, tratando de procesar la avalancha de emociones que sentía. Por un lado, estaba el miedo paralizante de confrontar a mi familia, de posiblemente perderlos, de tener que reconstruir toda mi vida alrededor de una nueva identidad auténtica. Por otro lado, estaba la posibilidad de finalmente dejar de fingir, de finalmente ser yo mismo, de finalmente vivir una vida que fuera genuinamente mía. A la mañana siguiente desperté con una claridad que no sentía desde hacía años. Sabía lo que tenía que hacer. No sería fácil, no sería sin dolor, pero sería real. Sería honesto. Sería yo. Le mandé un mensaje a Sofía pidiéndole que nos encontráramos esa tarde en el Cerro de la Silla, una de las montañas que rodean Monterrey. Era un lugar que habíamos descubierto juntos, donde podíamos ver toda la ciudad extendiéndose debajo de nosotros, donde me sentía pequeño ante la inmensidad del mundo, pero al mismo tiempo conectado a algo más grande que yo mismo. Cuando llegamos ahí, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa. Sofía estaba sentada en una piedra, mirando la ciudad abajo. Cuando me vio, sonrió, pero era una sonrisa triste, como si supiera que nuestra conversación cambiaría todo entre nosotros. Sofía, empecé, con la voz temblando ligeramente, necesito decirte algo. En realidad, necesito decirte varias cosas. Y algunas van a ser difíciles de escuchar. Ella se giró para mirarme de frente, sus ojos llenos de una atención que me daba el valor para continuar. Toda mi vida ha sido una actuación, seguí. Desde niño aprendí que ser diferente era problemático, que tenía que esconder las partes de mí que no encajaban en lo que mi familia, mi escuela, mi sociedad esperaban. Aprendí a fingir que los ruidos fuertes no me molestaban, que las conversaciones superficiales eran interesantes, que no necesitaba tiempo a solas para procesar emociones. Aprendí a sonreír cuando no tenía ganas, a hacer contacto visual aunque fuera incómodo, a reprimir mis movimientos repetitivos que me calmaban. Sofía me escuchaba en silencio, pero podía ver en sus ojos que entendía exactamente lo que estaba describiendo. Contigo, continué, por primera vez en mi vida sentí que podía bajar esa guardia. Podía hablar de dinosaurios por 2 horas y no te parecía aburrido. Podía mover mis manos cuando estaba nervioso y no te parecía extraño. Podía ser directo en la comunicación sin que pensaras que estaba siendo grosero. Me hiciste sentir que ser neurodivergente no era una falla, sino simplemente una forma distinta de existir. Las lágrimas empezaron a formarse en mis ojos, pero no intenté ocultarlas. Pero al mismo tiempo, nuestra relación me obligó a confrontar cuánto de mi vida está basada en complacer a otros. Mi familia no entiende nuestra conexión porque no entienden quién soy realmente. Y nunca tuve el valor de mostrárselos. Sofía extendió la mano y tocó suavemente mi rostro. ¿Y ahora?, preguntó, su voz casi un susurro. Ahora, respondí, tomando su mano y entrelazando nuestros dedos, elijo la autenticidad. Te elijo a ti. Nos elijo a nosotros. Pero más importante, me elijo a mí mismo. Por primera vez en mi vida, voy a dejar de fingir. La sonrisa que se extendió por el rostro de Sofía fue como el sol naciendo. Era pura, radiante, llena de esperanza y amor. Eso significa que tendrás que enfrentar a tu familia, dijo. Tendrás que ser honesto sobre quién eres, sobre lo que sientes, sobre lo que quieres de tu vida. Lo sé, respondí. Y estoy aterrorizado. Pero me da más miedo la idea de pasar el resto de mi vida fingiendo ser alguien que no soy. Nos quedamos ahí sentados, viendo el atardecer sobre Monterrey,
cada uno perdido en sus propios pensamientos. Yo me estaba preparando mentalmente para la conversación más difícil de mi vida. Sofía estaba, imagino, preparándose para las consecuencias de mi elección, porque sabía, igual que yo, que nuestra decisión de estar juntos cambiaría todo para ambos. El momento de la verdad llegó el domingo siguiente, durante el almuerzo familiar semanal. Era una tradición en nuestra casa. Toda la familia extendida se reunía en la casa de mis padres para comer, conversar y mantener los lazos familiares. Normalmente yo participaba en esos almuerzos en piloto automático, sonriendo en los momentos correctos, haciendo pequeñas charlas, siendo el Diego que todos esperaban que fuera. Pero ese domingo algo estaba diferente. Yo estaba diferente. Mi madre lo notó de inmediato. Diego, estás muy callado hoy. ¿Todo bien? Era mi señal. Mi oportunidad. Mi momento de elegir entre seguir fingiendo o finalmente ser real. Dejé el tenedor en el plato y miré alrededor de la mesa. Mis padres, mis abuelos, mis tíos y primos, todos mirándome con expectativa. Personas que amaba, que me amaban a su manera, pero que nunca realmente conocieron quién era debajo de la máscara. En realidad, empecé, con la voz sorprendentemente firme. Hay algunas cosas que necesito compartir con ustedes. Cosas sobre mí, sobre mi vida, sobre quién soy realmente. El silencio que siguió fue denso, cargado. Podía sentir la tensión aumentando en la sala. Primero, continué, ustedes saben que fui diagnosticado con autismo a los 18 años. Pero lo que no saben es cómo eso afecta mi vida diariamente, y cómo he pasado años escondiendo esa parte de mí para no incomodarlos. Mi madre abrió la boca para hablar, pero levanté la mano suavemente. Por favor, déjenme terminar. Esto es difícil para mí, y si me detengo ahora, quizá no tenga el valor de continuar. Todos los días me despierto y me pongo una máscara, expliqué. Finjo que las conversaciones superficiales son interesantes. Finjo que no me molestan los ruidos fuertes o las texturas incómodas. Finjo que hacer contacto visual no requiere esfuerzo consciente. Finjo que no necesito rutinas específicas para sentirme seguro. Esa actuación constante es agotadora, y me está matando por dentro. Podía ver expresiones de confusión, preocupación y hasta un poco de culpa pasando por los rostros de mi familia. Segundo, continué, respirando hondo, estoy enamorado de una mujer llamada Sofía Martínez. Es hija de inmigrantes brasileños, trabaja en asistencia social, y es la persona más auténtica y compasiva que he conocido. Ella me hace sentir que puedo ser yo mismo, sin máscaras, sin actuaciones, sin pretender ser alguien que no soy. La explosión de reacciones fue inmediata. Mi madre dejó escapar un suspiro audible, mi padre frunció el ceño, mis abuelos intercambiaron miradas preocupadas. Pero Diego, dijo mi madre, su voz cargada de una mezcla de preocupación y decepción, sabes que esa muchacha no es adecuada para ti. Viene de un trasfondo completamente distinto, y con tus dificultades, necesitas a alguien que entienda tus necesidades, no alguien que vaya a complicar aún más tu vida. La palabra dificultades me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era exactamente esa actitud de la que estaba hablando. Mi neurodivergencia vista como un problema a gestionar, no como una parte valiosa de quien soy. Ven, respondí, tratando de mantener mi voz calma, eso es exactamente lo que estoy diciendo. Sofía no ve mi autismo como una dificultad. Lo ve como una diferencia neurológica que trae tanto retos como fortalezas. Ella aprecia mi forma directa de comunicarme, mi capacidad de hiperfoco, mi necesidad de rutinas. Me hace sentir que soy suficiente exactamente como soy. Mi padre se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Diego, te amamos como eres. Pero tienes que ser realista sobre tus limitaciones. Esa muchacha puede parecer comprensiva ahora, pero ¿qué va a pasar cuando la novedad se acabe? Cuando se dé cuenta del trabajo que implica estar con alguien como tú. Alguien como yo, repetí, dejando que las palabras flotaran en el aire. Papá, ¿qué quieres decir exactamente con alguien como yo? Él dudó, claramente consciente de que había entrado en terreno delicado. ¿Sabes a lo que me refiero? Alguien que necesita cuidados especiales, comprensión extra,
paciencia para sus peculiaridades. Mis peculiaridades, dije, sintiendo una mezcla de tristeza y enojo creciendo en mi pecho. ¿Se dan cuenta de cómo hablan de mí? Como si fuera un proyecto de caridad, una carga que hay que llevar, un problema que hay que resolver. Sofía nunca habla de mí así. Ella habla de mis intereses especiales como pasiones admirables. Habla de mi necesidad de procesar información de manera distinta como una perspectiva valiosa. Ella me ve como una persona completa, no como una colección de síntomas. El silencio volvió a instalarse en la mesa, pero esta vez era distinto. Podía ver que algunas de mis palabras estaban resonando, obligando a mi familia a confrontar sus propias actitudes y prejuicios. Mi abuela, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. Diego, querido, solo queremos lo mejor para ti. Queremos que seas feliz, que tengas una vida estable, que no sufras innecesariamente. Abuela, respondí, mi voz volviéndose más suave, entiendo eso. Y aprecio el amor detrás de esa preocupación. Pero tienen que entender que no puedo ser feliz viviendo una vida que no es mía. No puedo ser feliz fingiendo ser alguien que no soy para agradarlos. Y definitivamente no puedo ser feliz perdiendo a la mujer que amo porque ustedes no pueden aceptar quién soy realmente. ¿Y tu futuro?, preguntó mi madre, con lágrimas empezando a formarse en sus ojos. ¿Y tu carrera? ¿Y la estabilidad? ¿Cómo vas a mantener una familia siendo tan diferente? Mamá, respondí, levantándome de la mesa y caminando hacia ella, soy licenciado en Ingeniería de Sistemas. Soy excepcionalmente bueno en lo que hago porque mi cerebro autista está especialmente preparado para resolver problemas complejos e identificar patrones. Mis diferencias son en realidad ventajas profesionales. Y en cuanto a mantener una familia, Sofía también trabaja. Somos un equipo, dos adultos capaces que se apoyan mutuamente. Me arrodillé junto a la silla de mi madre y tomé sus manos. Lo que necesito de ustedes no es protección contra mi neurodivergencia. Lo que necesito es aceptación. Necesito que entiendan que ser autista no me hace menos capaz de amar, de ser amado, de construir una vida significativa. Las lágrimas fluían libremente por los ojos de mi madre ahora. Nunca quisimos que te sintieras así, Diego. Nunca quisimos que pensaras que no te aceptamos. Sé que me aman, respondí, mi propia voz quebrada por la emoción. Pero amor y aceptación son cosas distintas. Ustedes aman la versión de mí que interpreto para ustedes, la máscara que uso para no incomodar. Necesito que aprendan a amar la versión real de mí. Estimulación sensorial, intereses especiales, necesidades de rutina y todo lo demás. Mi padre carraspeó, claramente incómodo con la carga emocional de la conversación, pero tratando de procesar lo que había compartido. ¿Y si lo intentamos? ¿Y si conocemos a esa Sofía y tratamos de entender? Era más de lo que había esperado, honestamente. No era aceptación total, pero era apertura. Era un comienzo. Sería todo lo que podría pedir, respondí, sintiendo un enorme alivio recorrerme. Pero necesito que entiendan que, independientemente de su opinión, yo elegí a Sofía. Elegí nuestra relación. Y elegí dejar de esconder quién soy. El almuerzo continuó en una atmósfera extraña, una mezcla de tensión, alivio e incertidumbre. Pero algo fundamental había cambiado. Por primera vez en mi vida, mi familia había visto al Diego real, no la actuación cuidadosamente construida que había mantenido por años. Esa tarde llamé a Sofía y le conté todo. Ella lloró por teléfono, una mezcla de alivio, orgullo y preocupación. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Asustado, respondí honestamente. Pero también, libre. Por primera vez en mi vida, siento que puedo respirar completamente. Las semanas siguientes fueron un periodo de ajuste intenso para todos. Mi familia comenzó a hacer un esfuerzo genuino por entender mi neurodivergencia. Mi madre empezó a leer sobre autismo, no artículos sensacionalistas o llenos de lástima, sino recursos escritos por personas autistas sobre sus propias experiencias. Mi padre comenzó a notar y apreciar cómo mi atención al detalle y pensamiento sistemático me hacían excepcionalmente bueno en mi trabajo.
Organizar el primer encuentro entre Sofía y mi familia fue como coordinar una delicada operación diplomática. Elegimos un ambiente neutral, un café tranquilo en el centro de la ciudad, en un horario en que no estuviera muy concurrido para no sobrecargarme sensorialmente. Sofía llegó con un vestido sencillo pero elegante, su cabello recogido en un chongo bajo, claramente habiendo hecho un esfuerzo por causar una buena primera impresión. Cuando mis padres la vieron, pude notar la sorpresa en sus rostros. Creo que esperaban a alguien que pareciera de alguna manera inadecuada o problemática. En cambio, vieron a una mujer joven, bonita, articulada y profesional. La conversación comenzó tensa, con cortesías formales y preguntas cuidadosamente calculadas. Pero Sofía tenía un don para romper barreras sociales. Habló de su trabajo en la ONG con una pasión imposible de ignorar. Compartió historias sobre familias a las que había ayudado, niños cuyas vidas habían cambiado gracias a los programas que desarrollaba. Habló de su familia brasileña, de cómo sus padres habían trabajado duro para construir una vida en Monterrey, de los valores de trabajo y familia que le habían inculcado. Más importante aún, habló de mí de una manera que mi propia familia nunca había escuchado antes. Diego tiene una forma de ver el mundo que es única, dijo, con los ojos brillando mientras hablaba. Puede identificar patrones y soluciones que otras personas no logran ver. Su honestidad es refrescante en una sociedad llena de juegos sociales y comunicación indirecta. Y su lealtad, una vez conquistada, es inquebrantable. Pude ver a mi madre procesando esas palabras, viendo a su hijo a través de los ojos de alguien que lo veía no como un problema que debía gestionarse, sino como una persona que debía valorarse. La conversación duró 3 horas, mucho más de lo que cualquiera de nosotros había planeado. Cuando finalmente nos despedimos, había una atmósfera distinta. No era aceptación total aún, pero sí respeto mutuo y disposición para intentarlo. Esa noche, mi madre me llamó. Diego, dijo, su voz cuidadosa pero sincera, Sofía es una mujer impresionante. Puedo ver por qué te enamoraste de ella. Y más importante, puedo ver cómo ella te ama. Te ve de una manera que quizá nosotros no hemos aprendido a ver todavía. Esas palabras significaron más para mí de lo que ella podía imaginar. Los meses siguientes fueron una jornada de descubrimiento y crecimiento para todos nosotros. Mi familia empezó a aprender sobre el enmascaramiento autista y cómo sus expectativas bien intencionadas me habían obligado a ocultar partes esenciales de quién era. Comenzaron a notar y apreciar cosas que siempre había escondido. Mi necesidad de procesar información en silencio antes de responder, mi capacidad de enfocarme intensamente en proyectos que me interesaban, incluso mis movimientos repetitivos que me ayudaban a tranquilizarme. Sofía y yo comenzamos a construir una relación basada no en la necesidad de ocultar partes de nosotros mismos, sino en la celebración de quienes éramos auténticamente. Ella me introdujo más profundamente en la cultura brasileña, la música, la comida, la forma cálida de relacionarse con la familia y los amigos. Yo la introduje en mi mundo de sistemas y tecnología, y quedó fascinada con la elegancia de la lógica computacional. Nuestras familias también empezaron a conocerse. Los padres de Sofía, María y Joao, eran personas trabajadoras y cariñosas que habían construido una vida sólida en tierra extranjera a través de la determinación y el amor familiar. Al principio fueron cautelosos respecto a mi neurodivergencia, no por prejuicio, sino por falta de conocimiento. Pero al igual que mi familia, estuvieron dispuestos a aprender y entender. El verdadero momento de transformación llegó 6 meses después, durante una fiesta de cumpleaños de mi abuela. Era el tipo de evento social que siempre había sido un reto para mí. Demasiada gente, demasiadas conversaciones simultáneas, demasiada estimulación sensorial. En el pasado, habría pasado toda la noche actuando, fingiendo estar cómodo, saliendo exhausto y sobrecargado. Pero en esa fiesta, algo diferente ocurrió. Cuando empecé a sentirme sobrecargado, Sofía lo notó de inmediato. En lugar de forzarme a seguir socializando, sugirió que fuéramos al jardín, donde era más tranquilo. En lugar de avergonzarme por necesitar una pausa, mi familia lo entendió y me apoyó. Más tarde esa noche, cuando regresamos adentro, mi primo pequeño, de 7 años,
se acercó a mí con un juguete de dinosaurio. En lugar de fingir que mi interés por los dinosaurios era infantil o extraño, mi familia observó y sonrió mientras mi primo y yo teníamos una conversación animada sobre paleontología. Durante más de una hora hablé sobre diferentes especies, periodos geológicos, teorías de extinción. Y durante más de una hora, mi familia me vio siendo genuinamente yo mismo, apasionado, entusiasta, conocedor. Cuando la fiesta terminó, mi abuela se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Diego, dijo, esta fue la primera vez que te vi realmente feliz en una reunión familiar. Estabas siendo tú mismo, no intentando ser otra persona. Esas palabras marcaron un momento de llegada para todos nosotros. Mi familia finalmente había entendido la diferencia entre amar la máscara que usaba y amar a la persona que realmente era. 6 meses después, Sofía y yo nos mudamos juntos a un departamento. Era un espacio pequeño pero acogedor en un barrio tranquilo de Monterrey, con ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz natural, esencial para mi bienestar sensorial. Creamos rutinas juntos que honraban tanto mi necesidad de previsibilidad como su necesidad de espontaneidad. Ella aprendió que yo funcionaba mejor con planes claros y transiciones suaves, y yo aprendí que su flexibilidad y adaptabilidad complementaban perfectamente mi rigidez estructural. Viviendo juntos, descubrimos cómo nuestros diferentes estilos neurológicos creaban una dinámica rica y equilibrada. Mi atención al detalle significaba que nuestro hogar era organizado y eficiente. Su intuición social significaba que nuestras relaciones con vecinos y amigos eran cálidas y conectadas. Mi necesidad de rutinas creaba estabilidad, y su espontaneidad traía aventura y crecimiento. También enfrentamos desafíos, claro. Hubo momentos en que mi necesidad de previsibilidad entraba en conflicto con su flexibilidad. Hubo momentos en que yo me sentía sobrecargado y necesitaba espacio, y ella al principio interpretaba eso como rechazo personal. Pero aprendimos a comunicar nuestras necesidades de manera clara y directa, sin juegos ni suposiciones. Lo más importante, aprendimos que el amor auténtico no requiere que cambies quién eres para ser aceptado. Requiere que tengas el valor suficiente para mostrar quién realmente eres y que encuentres a alguien que aprecie y valore esa autenticidad. Un año después de mi desenmascaramiento, mi vida había cambiado de formas que nunca hubiera imaginado. Profesionalmente, dejar de gastar tanta energía en el enmascaramiento significó que tenía más recursos mentales disponibles para mi trabajo. Mi carrera floreció. Empecé a ser reconocido no a pesar de mi neurodivergencia, sino gracias a las perspectivas únicas que me ofrecía. En lo personal, mis relaciones se volvieron más profundas y auténticas. Mi familia aprendió a conocerme y amarme por lo que realmente soy. Nuevos amigos llegaron a mi vida, otros neurodivergentes que entendían mis experiencias, y neurotípicos que valoraban nuestras diferencias neurológicas como fortalezas, no como limitaciones. Y con Sofía, construimos una relación basada en una aceptación mutua radical. No siempre era fácil, las relaciones reales nunca lo son. Pero siempre era honesta. Siempre era auténtica. Siempre éramos nosotros mismos. En la primavera de 2024, exactamente 2 años después de aquel enfrentamiento transformador con mi familia, Sofía y yo decidimos casarnos. La decisión llegó de manera natural, como una continuación orgánica del amor y el compromiso que ya habíamos construido. Planeamos una ceremonia que honrara tanto sus raíces brasileñas como mi necesidad de estructura y previsibilidad. Se realizó en el jardín de la casa de mis padres, decorado con flores tropicales y música brasileña tocada lo suficientemente baja para no sobrecargarme sensorialmente. Invitamos solo a la familia cercana y amigos íntimos, unas 30 personas que realmente conocían y apoyaban quienes éramos como individuos y como pareja. El momento más significativo de la ceremonia fue cuando escribí mis propios votos. De pie frente a Sofía, con nuestra familia y amigos observándonos, finalmente pude articular en palabras lo que ella había significado para mi viaje de autodescubrimiento. Sofía, comencé, mi voz firme a pesar de la emoción. Me enseñaste que el amor verdadero no se trata de convertirse en la persona que el otro quiere que seas. Se trata de tener el valor de ser quien realmente eres y encontrar a alguien que celebre esa autenticidad.
Me viste cuando estaba escondido detrás de máscaras y actuaciones. Me amaste cuando aún no había aprendido a amarme. Me mostraste que mi neurodivergencia no es una falla que deba corregirse, sino una parte valiosa de quien soy. Te prometo no solo mi amor, sino mi autenticidad continua. Prometo nunca más esconder quién soy para agradar a otros. Prometo crecer contigo, aprender contigo y construir una vida que honre tanto lo que somos individualmente como lo que somos juntos. Cuando terminé, no había un ojo seco en la ceremonia. Mi madre lloraba abiertamente, y pude ver a mi padre limpiándose los ojos discretamente. Pero esas lágrimas no eran de tristeza ni de preocupación. Eran lágrimas de alegría, de reconocimiento, de amor genuino por la persona en la que me había convertido al elegir la autenticidad sobre la actuación. Los votos de Sofía fueron igualmente poderosos, hablando sobre cómo nuestro amor le había enseñado la belleza de la neurodiversidad, sobre cómo mi forma distinta de ver el mundo había ampliado su propia perspectiva, sobre cómo mi honestidad y lealtad habían creado una base sólida para construir una vida juntos. Hoy, mientras reflexiono sobre este viaje del enmascaramiento hacia la autenticidad, del amor prohibido al amor celebrado, siento una profunda gratitud por las personas que estuvieron dispuestas a crecer y aprender conmigo. Mi familia no cambió de la noche a la mañana, fue un proceso gradual de educación, comprensión y, finalmente, aceptación genuina. Pero estuvieron dispuestos a recorrer ese camino, y eso hizo toda la diferencia. Sofía y yo ahora trabajamos juntos ocasionalmente, combinando mi experiencia en sistemas con su experiencia en asistencia social para desarrollar aplicaciones que ayudan a las ONGs a gestionar recursos y conectar familias con los servicios necesarios. Es gratificante usar nuestras diferentes fortalezas para hacer una diferencia real en la comunidad. También nos hemos convertido en defensores de la aceptación de la neurodivergencia en nuestra comunidad. Hablamos en escuelas sobre cómo apoyar a estudiantes neurodivergentes, trabajamos con empresas para crear ambientes laborales más inclusivos y apoyamos a otros jóvenes neurodivergentes que están navegando sus propios caminos de autodescubrimiento y aceptación. La historia que compartí con ustedes hoy no es solo sobre amor romántico, aunque ciertamente eso es una parte central. Es sobre el amor propio, sobre tener el valor de amar y aceptar quien realmente eres, incluso cuando eso decepciona a personas que amas. Es sobre la diferencia entre ser amado a pesar de quien eres y ser amado por quien eres. Para cualquier persona neurodivergente que esté escuchando esto y se reconozca en mi historia, quiero que sepan, ustedes merecen amor auténtico. Merecen relaciones donde no tengan que fingir ni esconderse. Merecen familia y amigos que los vean y los valoren por lo que realmente son. Y lo más importante, merecen amarse a sí mismos, neurosis, estímulos, intereses especiales, necesidades sensoriales y todo lo demás. El enmascaramiento puede parecer más seguro a corto plazo. Puede parecer más fácil dar a las personas la actuación que esperan que arriesgar el rechazo mostrando quién realmente eres. Pero puedo decir con certeza que el agotamiento constante de vivir detrás de una máscara no es sostenible. Y el amor que recibes mientras estás enmascarado nunca será verdaderamente satisfactorio porque no es realmente a ti a quien están amando. Para las familias de personas neurodivergentes que puedan estar escuchando esto, quiero decir, sus seres queridos no necesitan su protección contra su neurodivergencia. Necesitan su aceptación de su neurodivergencia. Necesitan que ustedes vean sus diferencias no como problemas a resolver, sino como variaciones naturales de la experiencia humana que traen tanto retos como fortalezas únicas. Y para cualquier persona, neurodivergente o neurotípica, que esté luchando con expectativas familiares o sociales que no se alinean con quien realmente son, recuerden, tienen derecho a vivir una vida auténtica. Tienen derecho a elegir parejas que los amen por lo que son, no por lo que aparentan ser. Tienen derecho a construir una vida que refleje sus verdaderos valores, intereses y necesidades. El viaje del enmascaramiento hacia la autenticidad no es fácil. Requiere valentía, paciencia y, muchas veces, periodos dolorosos de conflicto y crecimiento. Pero al otro lado de ese viaje hay algo que vale cada momento de dificultad, la capacidad de respirar completamente, de ser completamente tú mismo, de amar y ser amado de manera completa y auténtica. Sofía y yo ahora vivimos en Monterrey como nuestros verdaderos yo,
contribuyendo a nuestra comunidad a través de nuestro trabajo y nuestro amor, creando un espacio donde otros también puedan sentirse seguros para ser auténticos. Nuestro hogar se ha convertido en un refugio para amigos neurodivergentes que necesitan un lugar donde puedan desenmascararse, donde puedan estimularse o hablar de sus intereses especiales sin juicio, donde puedan ser aceptados exactamente como son. Esta es la vida que elegimos cuando decidimos dejar de fingir. Una vida de conexiones reales, amor auténtico, trabajo significativo y, sobre todo, la profunda paz que viene de finalmente estar en casa dentro de nuestra propia piel. El amor que Sofía y yo compartimos comenzó como prohibido por las expectativas familiares, por prejuicios sociales, por mi propia incapacidad de aceptar quién era. Pero cuando tuvimos el valor de desafiar esas prohibiciones, cuando elegimos la autenticidad sobre la aprobación, descubrimos que el único amor verdaderamente prohibido es el amor propio que nos negamos a nosotros mismos por miedo al rechazo de los demás. Hoy, no hay nada prohibido en nuestro amor. Es celebrado, apoyado y honrado por una comunidad que aprendió a vernos, y que nosotros aprendimos a vernos, como exactamente quienes siempre estuvimos destinados a ser. Y esa, quizá, sea la mayor lección de todas. A veces, el amor más revolucionario que podemos elegir es simplemente el amor por nosotros mismos, máscaras removidas, auténticamente, completamente, valientemente.